Buenos días a todos. Vamos a empezar con la exposición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las distocias óseas y de partes blandas. Eh, Mi grupo está conformado por Angie Castro, Laura Duarte, Manuel Díaz y David Santiago Cristancho. El siguiente, por favor. Listo, entonces empezamos por la definición de distocias. La distocia, por definición, entonces es cualquier condición que dificulte la labor de parto. Eh, esta- Estas distocias pueden clasificarse de acuerdo a su etiología o a sus características anatomopatológicas, como vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, hablando un poco acerca de la clasificación de estas distocias, podemos dividirlas en dos, que son las distocias dinámicas y otras que son las distocias mecánicas, de las cuales vamos a hacer énfasis hoy. Entonces, dentro de las distocias dinámicas están las distocias hipodinámicas y las distocias hiperdinámicas. Y del lado de las distocias mecánicas, entonces encontramos las distocias ocasionadas por anomalías en la pelvis ósea, las distocias ocasionadas por anomalías en las partes blandas y las distocias ocasionadas por las alteraciones fetales. A continuación vamos a describirlas cada una. La siguiente, por favor. Listo, entonces las distocias mecánicas, como les había dicho, pueden ser ocasionadas por alteraciones en el canal del parto, como por ejemplo alteraciones en la pelvis ósea de las mujeres, que anatómicamente puede tener algunas alteraciones que dificultan la labor de parto. Puede ser también debido a alteraciones en las partes blandas del canal del parto, como es el útero, el cuello uterino, el canal vaginal o incluso la vulva. Entonces, cualquier anomalía, tanto en la pelvis ósea como en el canal del parto, en las partes blandas del canal del parto, pues nos va a ocasionar eh, una distocia de este tipo. Las distocias del objeto del parto, es decir, del feto, pueden ocurrir debido a anomalías en el tamaño o en la forma. Esto puede ocurrir cuando el feto nace con una condición congénita que puede ser una anomalía cromosómica, puede ser una malformación, eh, por ejemplo, el meningocele, una macrocefalia, los bebés que son macrosómicos. Todas estas condiciones fetales van a dificultar la labor de parto y se van a conformar como una distocia. También puede ocurrir por alteraciones en el número de individuos, o sea, puede ser un parto múltiple, lo cual también va a dificultar la labor de parto. Y también puede ocurrir debido a anomalías en la situación o en la presentación. Pueden ser entonces fetos que vienen en presentación podálica, que vienen de cara o que al momento del parto no se han acomodado de manera adecuada. Entonces, esto también representa una dificultad. Bueno. Las distocias del mecanismo del parto ocurren cuando durante la labor de parto eh, los movimientos o la acomodación del feto no suceden de manera normal. Entonces, digamos, estos movimientos o estas acciones fetales pueden dificultar mucho la labor de parto. Eh, Esto ocurre, por ejemplo, cuando la barbilla del feto queda atorada
en la pelvis de la madre y de esta manera pues es difícil sacar la cabeza del feto. Esto pues es una distocia por actitud fetal. También puede ocurrir una distocia por la rotación de los anexos fetales. Entonces, en este caso, hay dificultades a la hora de expulsar los anexos, como la placenta, el cordón o las membranas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces específicamente de las distocias del canal del parto. Entonces, para empezar, pues tenemos que revisar la anatomía de la pelvis femenina. Entonces, existen unas variantes constitucionales de la pelvis, existen unas variaciones anatómicas que se encuentran catalogadas dentro de lo normal. Entonces, lo que quiere decir esto es que cualquiera de esas variantes de la anatomía pélvica permite que haya un parto normal. Eh, Vamos a hablar más adelante de algunas variaciones que sí pueden llegar a ser patológicas y de algunas anomalías que pueden ocasionar que se genere una distocia del canal del parto debido a alteraciones óseas en el canal del parto. Entonces, dentro de las variantes constitucionales de la pelvis encontramos entonces las formas ginecoide, que es la forma normal en la cual existe un diámetro máximo que es transverso, eh, donde hay unas tuberosidades isquiáticas anchas y donde hay unas espinas ciáticas poco prominentes. Entonces, esta es, digamos, la presentación de la pelvis ósea más usual. Y también encontramos otras variantes como la pelvis androide, en la cual el diámetro máximo también va a ser transversal, pero entonces vamos a encontrar unas tuberosidades isquiáticas estrechas y, y unas espinas ciáticas prominentes. Entonces, eh, va a haber, digamos, un, un va a haber un mayor diámetro transversal en la pelvis androide. Está por otro lado la pelvis antropoide, en la cual hay un diámetro máximo anteroposterior, hay unas tuberosidades isquiáticas anchas y hay unas espinas ciáticas poco prominentes. Entonces, en el caso de la pelvis antropoide, lo que sucede es que hay un mayor diámetro anteroposterior que transversal. Y está finalmente la forma platipeloide. Entonces, que en este tipo, en esta variación de la pelvis, hay un diámetro máximo transverso, se reduce mucho el diámetro anteroposterior, hay unas tuberosidades isquiáticas anchas y unas espinas ciáticas poco prominentes. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay un ensanchamiento del diámetro transversal y una reducción del diámetro anteroposterior. La siguiente, por favor. Listo, entonces las anomalías de la pelvis ósea femenina pueden clasificarse también en dos grupos grandes, que son las desviaciones pélvicas de tipo simétrico o las desviaciones pélvicas de tipo asimétrico. Entonces, la mayoría de los casos de distocias por anomalías anatómicas en la pelvis femenina son debidas a pues, anomalías de tipo simétricas. Solo un bajo porcentaje, cerca del 6%, se constituyen por anomalías anatómicas de la pelvis asimétricas. Entonces, dentro de estas anomalías de la pelvis simétricas, encontramos, por ejemplo, eh,
la pelvis regularmente estrecha o yuxtaminor, que en la imagen de la siguiente diapositiva vamos a ver que se trata de una pelvis ginecoide en la cual todos los diámetros están disminuidos. Entonces, es una pelvis en la que hay simetría en el diámetro anteroposterior y transversal, pero tanto el diámetro anteroposterior como el transversal se encuentran muy disminuidos. Entonces se podría decir que es como una pelvis ginecoide enana, lo que va a dificultar bastante pues, la labor de parto. Otro tipo de anomalías son, por ejemplo, la pelvis infantil o juvenil, que cuando durante el desarrollo y formación de la pelvis normal hay alguna anomalía, y esto ocasiona que la pelvis no se desarrolle como debe ser. Esto puede ocurrir durante la diferenciación sexual, durante la diferenciación de las características sexuales, durante la adolescencia, puede ocurrir por patologías óseas de la columna dorsal, o puede ocurrir también por accidentes o fracturas de la pelvis. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, devuélvanse, por favor, un momento. Entonces, dentro de estas pelvis infantiles o juveniles encontramos la pelvis enana, la pelvis plana simple, la pelvis plana raquítica y la pelvis infundibuliforme. Vamos a ver cada una a detalle. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, entonces la pelvis yuxtaminor o uniformemente estrecha es una pelvis ginecoide cuyos diámetros están disminuidos. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si la pelvis de la materna es apta para un parto vaginal? Entonces esto lo podemos averiguar haciendo un tacto en el que introducimos los dos dedos y los abrimos en el canal vaginal, y de esta manera palpamos las formaciones óseas de la pelvis para poder saber si se trata de una pelvis ginecoide o de alguna de las variaciones anatómicas normales que les mostré al principio, que van a permitir el parto vaginal normal, o si por el contrario se trata de una pelvis estrecha con alguna anomalía anatómica que no va a permitir o que no va a facilitar el parto vaginal. Entonces, encontramos dentro de la otra clasificación de las pelvis enanas, la pelvis de Kirchhoff o pelvis larga, que ocurre cuando aumenta la longitud del canal de parto superior. Entonces esto ocurre porque la última vértebra lumbar puede fusionarse con el sacro, y de esta manera pues alarga el canal del parto superior. Puede ocurrir también porque el sacro durante la diferenciación sexual no adquiere la curvatura típica, entonces puede ser un sacro plano, lo cual también va a alargar esta vez el canal del parto medio e inferior. La siguiente, por favor. Listo, entonces en estas imágenes podemos observar la pelvis plana simple de las que les había hablado anteriormente. Entonces, en la parte superior izquierda de la imagen podemos ver cómo la sombra negra representa el área de la pelvis con esta anatomía alterada, y alrededor hay un relieve con una línea interrumpida que representa el área de una pelvis ginecoide normal. Entonces podemos ver cómo el área en la pelvis plana simple está ligeramente disminuido, sobre todo a nivel anteroposterior. Y en la imagen de la derecha podemos observar
una pelvis plana raquítica. De la misma forma, en la parte superior izquierda, entonces está la comparación entre el área de esta pelvis patológica, bueno, de esta alteración anatómica, con el área de una pelvis ginecoide normal. Entonces vemos cómo está significativamente disminuido el diámetro anteroposterior. La siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a hablar entonces de la otra clasificación, que son las pelvis asimétricas. Entonces, las pelvis asimétricas son aquellas alteraciones en la anatomía de la pelvis en las que los diámetros oblicuos del estrecho superior son desiguales con diferencia de más de 1 centímetro, de varios centímetros. Entonces aquí se incluyen varias anomalías pélvicas que ocurren por deformaciones de los miembros inferiores, que ocurren por deformaciones de la columna vertebral, que ocurren por anomalías congénitas o que puede suceder como resultado de agenesias eh, durante, durante el periodo fetal o alteraciones de los sacros o accidentes o traumatismos que pueden ocasionar la fractura de la pelvis. Entonces, dentro de estas pelvis asimétricas vamos a encontrar entonces algunas anomalías en las que pueden verse afectados los diámetros de la pelvis debido a- a algún tipo de anomalía. Puede ser entonces una anomalía ocurrida durante el periodo de desarrollo fetal en el que una agenesia o una malformación da lugar a este tipo de alteraciones. Durante el desarrollo puede ocurrir también una malformación debido a posturas, accidentes o enfermedades, como por ejemplo la poliomielitis. En la imagen de la derecha podemos observar eh, algunos ejemplos de lo que causa el polio en los niños, aunque ahora es muy poco frecuente este tipo de alteraciones, debido a que, bueno, gracias a que la vacunación ha prevenido este tipo de enfermedades. Sin embargo, también pueden ocurrir alteraciones debido a traumatismos como fracturas, eh, que pueden ocasionar una deformación de los estrechos del canal del parto a nivel óseo en cualquier etapa de la vida. La siguiente, por favor. Listo, entonces respecto a la etiología, entonces podemos, digamos, decir que durante cada estadio de la formación y el desarrollo de la pelvis puede sufrir algún tipo de alteración. Sin embargo, una vez que la pelvis ha alcanzado su forma definitiva, ha llegado al final de su desarrollo, ya no puede ser modificada a menos que se trate de circunstancias excepcionales como fracturas, tumores u otro tipo de patologías. Entonces, sabemos que la forma característica de la pelvis femenina se adquiere alrededor de la pubertad. Entonces, entre los 15 y los 16 años, todos los cambios fisiológicos que ocurren durante la adolescencia, entre estos se encuentran pues la formación de una pelvis adecuada para, para, digamos, para concebir la vida. Entonces, la pelvis de una niña va sufriendo unos efectos plásticos que ejercen, digamos, ejercidos por el peso que recibe la pelvis a lo largo de la vida y que varían según las actitudes eh, que tome cada individuo, esencialmente respecto a la posición al acostarse, al sentarse o al estar erecta. Entonces, en la posición de acostada, sobre todo durante el periodo de la infancia,
em, en la posición de acostada o al sentarse, entonces la pelvis no soporta ninguna otra presión más que el propio peso del cuerpo. Entonces, no tiene por qué sufrir ninguna modificación durante este periodo. Sin embargo, digamos, las observaciones que se han podido hacer revelan que ciertas actitudes de los individuos, digamos, a la hora de estar acostados en determinada posición, eh, digamos, ejerce una influencia importante en la formación eh, de la pelvis. Entonces, individuos que permanecen en la cama demasiado tiempo en una posición lateral hasta la pubertad pueden tener cambios en la pelvis en las que no conserva una forma normal. En la posición de sentada, entonces el peso del tronco se transfiere por el raquis hasta la base del sacro. Entonces, esto puede generar deformidades del sacro a futuro. Cuando existe un mal posicionamiento o un mal manejo de las fuerzas, entonces puede ocurrir deformaciones del hueso. Y en la posición eréctil, también la pelvis y el sacro son susceptibles a sufrir deformaciones, sobre todo durante la etapa de la infancia, cuando la niña empieza a andar y busca mantenerse en equilibrio en esta posición. Entonces empieza a aumentar la lordosis lumbar, eh, la columna vertebral empieza a adquirir sus formas, eh, y durante este periodo pues es más susceptible a sufrir cualquier tipo de deformación. Y finalmente, pues durante la época de la adolescencia, bueno, no olvidar también que dentro del crecimiento y el desarrollo normal de los huesos, pues es importante también una buena nutrición, una correcta nutrición, donde haya una dieta con suficiente vitamina D, calcio, fósforo, proteínas que permitan un desarrollo adecuado del hueso. Puede que patologías como la osteomalacia o algunas deficiencias en vitaminas ocasionen deformidades en la pelvis femenina. Entonces, además de estos fenómenos mecánicos, también hay que recordar que la malnutrición o, digamos, periodos de malnutrición durante el desarrollo fetal también eh, también influyen mucho en la formación de, de la anatomía de la pelvis. Además de esto, pues durante la adolescencia las hormonas sexuales desempeñan también un papel muy importante en el desarrollo de la pelvis femenina. Aunque no se conoce muy bien cuál es específicamente el mecanismo de acción, es evidente que la pelvis femenina adquiere una forma que le permite tener más capacidad que la pelvis masculina en cuanto al crecimiento transversal, lo cual es esencial para que haya un desarrollo adecuado de la cavidad pélvica, de una cavidad pélvica redonda y amplia que permita o que sí permita las condiciones para un parto en caso de que lo haya. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de la estrechez pélvica. Entonces, idealmente se le debería realizar un estudio de la pelvis para descartar anomalías a todas las pacientes primíparas y también a aquellas multíparas que tienen antecedentes obstétricos de pelvis anormal. Entonces, al final del embarazo se debería conocer las características pélvicas y también el peso estimado fetal para esperar ya sea un parto vaginal o determinar la necesidad de practicar una cesárea electiva. Siguiente, pues. Entonces, en cuanto a la anamnesis, es importante interrogar a la paciente sobre la historia obstétrica anterior, si es que hubo partos difíciles, cesárea o lesión fetal,
porque esto tiene un gran interés a la hora de sospechar la existencia de una estenosis pélvica. También se debería interrogar acerca de los antecedentes quirúrgicos como cirugías de pelvis o de la columna vertebral. A la inspección deberíamos observar a la mujer idealmente de pie y apreciar pues en primer lugar lo que es la talla, porque en las mujeres con talla baja suelen tener pelvis estrechas, por ejemplo. También observamos si hay presencia de deformidades del esqueleto, el grado de asimetría, por lo cual se aconseja ver a la mujer pues en diferentes ángulos, ya sea de frente, de espalda o de perfil, con el fin pues de apreciar la forma del tórax, la longitud y la igualdad de los miembros inferiores, y si es que hay deformaciones de la columna vertebral. En la exploración obstétrica, idealmente pues para diagnosticar la estrechez pélvica se debe realizar la exploración de la pelvis en las últimas semanas de gestación. Siguiente. En cuanto al examen físico, entonces algunos signos que podrían orientar acerca de este diagnóstico son, por ejemplo, un abdomen saliente o en péndulo, en una primípara. Por esto, esto puede ser un signo de una pelvis reducida en su capacidad o en su inclinación. También la falta de insinuación de la cabeza del feto en una primípara al final del embarazo, y también el desbordamiento de la cabeza por encima del pubis, lo cual se puede apreciar por la maniobra de Pinar, como se ve en la imagen. Y estos signos pues nos harían sospechar acerca de una estrechez pélvica, por lo que sería necesario realizar otras exploraciones más objetivas, y para esto hacemos el uso de la pelvimetría. Siguiente. Entonces, en cuanto a la pelvimetría externa, pues esta es una técnica que se encuentra un poco en desuso en la actualidad, y también el compañero Gustavo pues en clases pasadas nos explicó bien esta parte. En cuanto a la pelvimetría interna, pues voy a hablar de algunas maniobras que son muy importantes para el diagnóstico presuntivo de la pelvis estrecha. Entonces, en cuanto a la pelvimetría interna, pues esta se realiza a través del tacto vaginal, en donde se intenta conocer la situación del promontorio, medir el conjugado obstétrico, conocer las características de las espinas ciáticas, si es que por ejemplo son grandes o salientes, también la forma del sacro, si es que este presenta concavidad o es un sacro recto, por ejemplo. Y la pelvimetría interna también se puede confirmar mediante estudios de imagen. Siguiente. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Primero, pues, se evalúa lo que es el estrecho superior de la pelvis mediante la medición del conjugado diagonal. El conjugado diagonal es el diámetro comprendido entre el promontorio del sacro y el borde inferior de la sínfisis púbica. Como se ve en la imagen a la derecha, sería como la más inferior de las tres líneas superiores. Cuando se calcula el diámetro del conjugado diagonal, también se puede deducir el conjugado obstétrico a partir de esto. El conjugado obstétrico pues es la distancia entre el promontorio del sacro y la cara posterior de la sínfisis del pubis. Entonces, para determinar el diámetro del conjugado diagonal debemos realizar un tacto vaginal, alcanzando primero lo que es el promontorio sacro. Entonces, en una pelvis normal no deberíamos poder palpar el promontorio sacro. O sea, lo normal es que no se alcance a palpar el promontorio, y si se toca ya deberíamos como sospechar de una pelvis estrecha, a no ser que los dedos del examinador pues sean muy largos. Entonces, para calcular el diámetro del conjugado diagonal, mediante el tacto vaginal se mide la distancia desde la punta del dedo que palpa el promontorio sacro, como se ve en la imagen de la izquierda, hasta el borde inferior de la sínfisis púbica, y a esta distancia se le van a restar de 1.5 a 2 centímetros para calcular lo que es el conjugado obstétrico, que normalmente es 1.5 a 2 centímetros más pequeño que la longitud del conjugado diagonal. Un conjugado diagonal que mida alrededor de 11.5 centímetros corresponde a un estrecho superior de la pelvis normal. Siguiente. En cuanto al estrecho medio de la pelvis, entonces sería de interés la medición del diámetro bisciático, que normalmente es mayor de 8 centímetros. Lo normal es que las espinas ciáticas sean palpables, pero no prominentes. Entonces, la maniobra que se puede utilizar en este caso es que se palpa primero una espina ciática, se gira la mano y luego se palpa la del lado contrario, como se ve en la imagen. Siguiente. También debemos valorar la excavación pélvica. Entonces, para esto se palpa desde el promontorio, se palpa toda la curvatura sacra,
la cual debe ser profunda, debe tener una profundidad. Si el sacro está recto, entonces es bastante improbable la posibilidad de un parto vaginal. Y también está la arcada pubiana, la arcada púbica, perdón. La pelvimetría interna pues debe complementarse con la valoración de la forma de la arcada pubiana. Entonces, palpando lo que son las ramas descendentes del pubis hacia las tuberosidades isquiáticas con ambas manos extendidas, como se ve en la imagen de la parte inferior, manteniendo los pulgares unidos bajo el borde inferior de la sínfisis del pubis. Entonces, una arcada pubiana que tenga un ángulo menor de 90 debe hacer sospechar de una pelvis estrecha. Siguiente. En cuanto a los estudios de imagen, anteriormente se utilizaba mucho lo que era la radiopelvimetría con la radiografía, pero esta técnica pues está en desuso porque la utilidad de esto es limitado, porque no permite determinar correctamente la anatomía de la pelvis y también tiene un alto grado de exposición a la radiación. En cuanto al ultrasonido, pues es poco práctico para medir la pelvis materna, pero también es de gran utilidad para la medición de la biometría fetal. Y la tomografía axial computarizada, pues es de utilidad en la medición de la relación fetopélvica, porque es un procedimiento de más fácil interpretación que la radiografía convencional y tiene un menor grado de exposición a las radiaciones ionizantes para el feto. Siguiente. Entonces, como había dicho anteriormente, un sacro recto y un sacro largo son elementos de mal pronóstico para esperar un parto vaginal. Si se trata, por ejemplo, de un feto a término que tiene un peso adecuado entre 3.000 a 3.500 gramos y el diámetro anteroposterior del estrecho superior de la pelvis es menor de 9 centímetros, entonces el parto vaginal sería prácticamente imposible sin causarle una grave lesión tanto al feto como a la madre. Si se trata, por ejemplo, de un diámetro anteroposterior de 11 centímetros o menos, entonces las probabilidades de un parto vaginal van a depender de otros factores como el peso estimado fetal, la buena dinámica uterina, la adecuada evolución de la dilatación y también la posición de la cabeza del feto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las complicaciones que pueden surgir por la estrechez pélvica? Serían, por ejemplo, las presentaciones anormales del feto, la situación transversa u oblicua, la rotura prematura de membranas, el parto distóxico. El parto distóxico sería un parto lento y prolongado que podría favorecer las infecciones y también la rotura uterina. Dificultades en el periodo expulsivo, el prolapso del cordón, el sufrimiento fetal y el moldeamiento de la cabeza como se ve en la imagen, que puede producir pues, lesiones cerebrales graves. Siguiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante la estrechez pélvica? ¿En qué caso sería más probable, por ejemplo, el parto por cesárea? Cuando la pelvis tiene un diámetro conjugado menor de 9 centímetros, por ejemplo. También en pelvis asimétricas con alteraciones llamativas del estrecho superior o medio. Pelvis fracturadas que tengan callos frescos no consolidados o con callos hipertróficos que reduzcan la capacidad pélvica. También presentaciones anómalas y malos antecedentes obstétricos de la madre. ¿Y en qué casos podríamos esperar un parto vaginal? Cuando el conjugado verdadero sea mayor o igual o un poco menos de 11 centímetros. Estos partos pues deben ser considerados de riesgo, por lo que deben ser monitorizados desde el principio, debe seguirse de cerca el partograma y también la evolución de la dilatación y el descenso de la cabeza fetal. Siguiente. Bueno, siguiendo con el tema, entonces tenemos las distocias del canal blando de parto. Como tal se conoce como canal blando del parto a todas las estructuras no óseas que han de permitir el paso del feto durante el parto. Esto se quiere decir a los músculos, la aponeurosis y los tejidos blandos que van a recubrir toda la pelvis ósea. Entonces cualquier anomalía en el segmento inferior uterino, en el cervix, la vagina, la vulva o el perine, pues puede ser motivo de alteración en el curso normal del parto. Si hay alguna compresión extrínseca sobre cualquiera de estos órganos, también puede ocasionar una distocia del canal blando del parto. Como conducta obstétrica, entonces la posibilidad de distocia del canal blando del parto se puede prevenir si con la realización de una anamnesis y un examen físico cuidadoso.
Idealmente, esto se debe hacer antes del inicio del trabajo de parto. También la ecografía, que se debe realizar antes en el primer trimestre, puede aportar datos importantes y puede ayudar a detallar el estado de los genitales internos. Entonces, de esta forma, pues se pueden detectar las escasas situaciones en las que es muy aconsejable evitar el parto vaginal. No porque no se pueda dar por esta vía, sino porque las consecuencias para la madre, pues, pueden ser bastante graves, como en los casos de un antecedente de cirugía correctiva para la incontinencia urinaria, por ejemplo, o por cirugía por carcinoma cervical. También la vigilancia estrecha durante el trabajo de parto va a ser primordial para detectar oportunamente las alteraciones que hagan necesaria la realización de una cesárea. Esto es porque ya en la mayoría de las anomalías del canal blando del parto, en el parto vaginal, no se contraindica de primera intención, sino que se debe esto valorar por el ginecólogo. Entonces, están las distocias de cemento uterino inferior, están las genéticas. Normalmente se asocian frecuentemente a los resultados estéticos adversos como aborto, embarazo ectópico, presentaciones anormales, parto pretérmino, rescisión del crecimiento intrauterino, disdinamias uterinas o la misma ruptura uterina. Entonces tenemos la clasificación de las anomalías en el desarrollo uterino de Buttram y Gibbons, que tenemos las agenesias o las hipoplasias cementarias mullerianas, puede ser agenesia vaginal, cervical, fúndica o anomalías combinadas. También puede presentarse un útero unicorne con un cuerno rudimentario, también el útero didelfo, útero doble, el útero bicorne, útero tabicado, o también esto presentarse por el dietiletilvestrol, que antes era un medicamento que se utilizaba para prevenir abortos, pero que causaba que las hijas de las madres que tomaban este medicamento, pues estos estuvieran muy expuestas a presentarse cáncer de cervix y entonces presentar estas distosis. También tenemos las lesiones secundarias. Como tal, las cicatrices uterinas son con frecuencia secundarias a una o más cesáreas o a otras intervenciones, como puede ser la miomectomía, dependiendo del tipo y de qué tantas fueran las incisiones, pues puede existir un mayor riesgo de rotura uterina y puede ser recomendable realizarse una cesárea antes del inicio del trabajo de parto. También tenemos los tumores o lesiones ocupantes. El tumor previo más común es el mioma uterino. Aunque solo un pequeño porcentaje de estos miomas uterinos se sitúan por delante de la presentación. Y así entonces se puede justificar el caso de la realización de una cesárea. Siguiendo, entonces tenemos las distocias del cervix, que el cervix es el órgano que más frecuentemente origina unas distocias en el canal blando del parto. El origen de estas alteraciones pues puede ser de causa orgánica, que puede ser muy evidente, pero en la mayoría de los casos la dilatación no llega a ser completa y pues no es posible identificar la causa. Entonces tenemos las congénitas, que son debido a alteraciones en el desarrollo de los conductos de Müller. La atresia completa de la cervix pues va a impedir el embarazo, y la presencia de la mitad del cervix o de hipoplasia cervical o de un tabique cervical o de cervix doble pueden permitir el embarazo, pero durante el trabajo de parto no siempre se llega a lograr lo que es una dilatación completa adecuada, y algunos tabiques pueden llegar a sangrar de forma importante al romperse y complicar el trabajo de parto. También tenemos las lesiones secundarias, que la más frecuente son las cicatrices consecuencia de laceraciones obstétricas, y no suelen originar distocias muy importantes. Se observan es como una desviación del tejido cervical hacia lo que es los ángulos vaginales. También están el edema cervical, que puede ser consecuencia de la compresión del cervix entre la cabeza fetal y la pelvis materna, sobre todo en el labio anterior. Y en pocas ocasiones esto es motivo de distosia importante, porque habitualmente pues, se puede reducir al deslizarlo por detrás de la presentación durante un periodo libre de contracciones. En el caso de tumores, pues están los pólipos cervicales, que rara vez son motivo de distosia, a diferencia de los miomas, que pueden llegar a ser necesaria la realización de una cesárea. También la presentación de neoplasia intraepitelial cervical o de un carcinoma in situ no son contraindicaciones del parto, pero existen ciertas razones por las que se recomienda la realización de una cesárea en el caso de una invasión importante, pese a que el carcinoma pues en raras ocasiones causa una obstrucción. También están las distocias de dilatación, que rara vez se produce por un factor único y generalmente va acompañada de hipodinamias o disdinamias con la alteración del triple gradiente descendiente.
También esto puede verse favorecida por lo que son distopias, inmadurez del cervix o alteraciones de la presentación. Y dependiendo también de las anomalías acompañantes, pues existen diferentes intervenciones que pueden ser de utilidad, como puede ser el caso de las alteraciones de la dinámica uterina o de la inmadurez cervical, pues se puede utilizar oxitocina, prostaglandinas o espasmolíticos, todo ello bajo un control materno-fetal estricto. Siguiendo con las distocias de vagina, tenemos que las anomalías vaginales pues no son tan frecuentes y en algunos casos la alteración puede ser corregida antes de la gestación mediante hidrataciones o mediante cirugía. Entonces, las congénitas, está la atresia vaginal completa que va a impedir el embarazo. Si se ha reparado quirúrgicamente, pues se contraindica el parto vaginal, pues hay riesgo de que haya estallidos o de desgarros o de secuelas cicatriciales. Algunos casos de atresia vaginal también parcial pueden permitir el parto debido al reblandecimiento y la dilatación de los tejidos durante el embarazo. Los tabiques vaginales pueden ser totales o parciales y pueden orientarse en longitudinal o transversalmente y habitualmente se asocian a otras malformaciones urogenitales, especialmente las uterinas. Y los tabiques transversos pueden deberse a exposición in útero al dietilvestrol. En las lesiones secundarias, están las estenosis cicatriciales, que habitualmente son originadas por laceraciones obstétricas, aunque también puede deberse a infecciones o a traumatismos, ya sean físicos o químicos. Y en su mayoría, pues permiten el parto, ya que la elasticidad vaginal aumenta durante la gestación. Y en muy raras ocasiones, se requiere realizar alguna incisión para favorecer el paso del feto. En el caso de que haya una cirugía uroginecológica previa, como la reparación de fístulas, de corrección de incontinencia, de prolapsos, etcétera, pues puede ser conveniente realizar una cesárea para minimizar como tal la lesión del sitio de la operación. Sin embargo, la decisión pues se debe individualizar para cada paciente. En cuanto a los tumores o lesiones ocupantes, está el caso del quiste del conducto de Gardner, que puede protruir en la vagina y en algunos casos pues puede ser necesario la aspiración de este. También está el caso del cistocele gigante, que puede manejarse con éxito mediante un sondaje o una reducción manual posterior. Y también el cáncer vaginal, o el cáncer de vagina, es una entidad que es muy poco frecuente, pero se indica la realización de una cesárea debido a que va a haber una falta de elasticidad de la vagina. También están las distocias de vulva y de periné. Como tal, las congénitas, pues frecuentemente se asocian a malformaciones vaginales o uterinas. La que es la estenosis o las hipoplasias se solucionan es con la realización de una episiotomía amplia. También la persistencia del himen o su patología pueden ocasionar desgarros cuando hay el paso de la cabeza fetal y pues ocasionalmente para corregir esto pues se necesita la realización de incisiones. En lesiones secundarias, las lesiones extensas que sean por inflamación o cicatriciales, pues pueden deberse a hidradenitis supurativa, infogranuloma venéreo o enfermedad de Crohn, y algunas veces dificultan el parto y hacen difícil la realización y reparación de la episiotomía. También está la que es la mutilación genital femenina, que son modificaciones ajenas a los motivos de salud, y estas afectan a más de 80 millones de personas, de mujeres en todo el mundo. Normalmente se practican en países africanos o en el oeste de Asia y también en algunas poblaciones musulmanas de Indonesia y Malasia. Entonces hay diferentes tipos de mutilaciones de genitales femeninos, que está la tipo 1, que es decisión del prepucio, con o sin escisión del clítoris; la tipo 2, la escisión del clítoris y parte o la totalidad de los labios menores; la tipo 3, la escisión de parte o la totalidad de los genitales externos; y la tipo 4, que no se clasifican, pero son los pinchazos, las perforaciones, incisiones, estrechamientos o introducción de sustancias corrosivas en la vagina. Como tal, según la gravedad de la misma, del tejido cicatrizal que se produce, puede provocar una obstrucción del canal del parto y es recomendable que la corrección quirúrgica se realice antes de la gestación o durante el segundo trimestre bajo anestesia espinal. Ya si no se realiza esto, pues durante el parto va a ser difícil lo que es la exploración vaginal o el sondaje vesical, y además será necesario realizar una episiotomía anterior para evitar laceraciones graves y permitir el paso de la cabeza fetal. También tenemos las tumorales, como son las varices en vulva o en periné,
que son frecuentes y en ocasiones son muy grandes, pero muy rara vez estallan o se desgarran al paso de la cabeza fetal y regresan con rapidez en el posparto inmediato, por lo que es muy fácil y ocasionalmente innecesario su reparación quirúrgica. También está el edema de vulva, que aparece con mayor frecuencia en mujeres con preeclampsia o con síndrome nefróticos, y ocasionalmente la trombosis venosa o los hematomas también pueden causar este edema. Aunque el edema de vulva rara vez constituye un obstáculo al parto, aunque puede dificultar lo que es la realización de una episiotomía y producir un dolor significativo a la madre. Bueno, mi parte es el parto distóxico por desproporción fetopélvica, que básicamente tiene un resumen de todo lo que han dicho mis compañeros. Entonces, pues básicamente la desproporción fetopélvica es la imposibilidad del parto vaginal cuando el conducto pélvico es insuficiente para permitir el paso del feto, ya sea por disminución de las dimensiones de la pelvis en relación a un determinado feto o en relación al volumen parcial o total del feto, lo cual resulta excesivo para una determinada pelvis. Siguiente, por favor. Bueno, la desproporción fetopélvica es uno de los problemas que se van a encontrar con mayor frecuencia en la obstetricia y va a ser responsable de cifras importantes de morbimortalidad materna y fetal. Entonces, pues de unas guías del Hospital de Gineco-Obstetricia de la Ciudad de México, salieron cifras de que una de cada 4 cesáreas se practica con indicación de desproporción fetopélvica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que la pelvis va a adquirir determinadas dimensiones y formas debido a la participación de factores fisiológicos del desarrollo corporal, del sexo, de la raza y del biotipo. Y pues también van a influir factores llamados leyes de Bonaire. Entonces, bueno, estos van a ser principalmente 5. El primero va a ser la ley de la edad, pues en la cual la lesión causal puede ser mayor en cuanto más precoz es por la no formación completa de la pelvis. También se va a ver influida la localización de la lesión, que puede alterar la fisiología normal de la pelvis. Y pues si la lesión está más próxima al canal de parto o lesiones que hagan deformaciones vertebrales que posteriormente se vayan a ver reflejadas en la forma que adquiere la pelvis, pues estas van a ser importantes para tener en cuenta en el momento de considerar las proporciones fetopélvicas. Hay que tener en cuenta también la naturaleza de la lesión, la cual puede estar relacionada con deformaciones típicas como las que relacionó ahorita mi compañero Manuel o las que relacionaron mis otros 2 compañeros. Y también se tiene que tener en cuenta lo que sería la utilización de los miembros en lo que serían las proporciones pélvicas, como la marcha, algunas marchas determinadas que pueden agravar deformidades, también como sucede en el raquitismo, y pues también se pueden ver alteraciones instituidas por los tratamientos que se puedan tener para pues, ciertos pacientes que no solo modifiquen la evolución de alguna enfermedad,
sino también tengan repercusión sobre sobre la pelvis para el momento del proceso del parto. Y sobre todo en la parte de la transformación progresiva de la pelvis durante pues, el proceso de crecimiento hasta la pelvis adulta. Siguiente, por favor. Bueno, acá es como un pequeño resumen de parte de lo que ya dijeron mis compañeros. Entonces, pues las deformaciones pélvicas se van a deber a enfermedades generales, a lesiones vertebrales, a lesiones del aparato locomotor o pueden ser congénitas. Entonces, cuando son debidas a enfermedades generales, por lo menos la pelvis raquítica, que pues es trastorno del equilibrio fosfocálcico, y la falta de las carencias alimenticias, en particular la falta de vitamina D, también lo que sería la pelvis osteomalásica, que pues significa el reblandecimiento del hueso, y es al adulto lo que sería el raquitismo al niño. Entonces, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. También ya mencionaron las deformaciones por endocrinopatías, las cuales ya se mencionaron, pero las más importantes van a ser la insuficiencia hipofisiaria o tiroidea, siendo como tal el enanismo hipofisiario y el enanismo tiroideo las más características. También vamos a tener en cuenta las deformaciones secundarias a lesiones vertebrales, por el reflejo que va a tener la posición de la columna vertebral sobre la posición que va a adquirir la pelvis. Entonces, pues vamos a tener básicamente por estas deformaciones de la columna vertebral, digamos, si es en el plano sagital, sería la pelvis sifótica o pelvis en embudo. Siguiente. Siguiente. No, atrás, Manuel. Atrás. Que creo que ya salió esa imagen. Bueno. La pelvis sifótica o pelvis en embudo, la siguiente que sería la pelvis lordótica, que tiene un aplanamiento anteroposterior, y la pelvis escoliótica, que pues va a causar básicamente una asimetría pélvica por compensación. Y bueno, ya estas sí fueron mencionadas de una manera muy específica, que son las deformaciones secundarias a lesiones en el aparato locomotor, que pues pueden ser por lo menos por luxación congénita de cadera, coxalgia por tuberculosis y poliomielitis, etc. Y las malformaciones pelvianas, que pues ya las mencionaron, como por lo menos los tumores pelvianos o fracturas de pelvis. Y siguiente, por favor. Y Y las variantes de la constitución de la pelvis, pues con las características biotipológicas que ya mencionó mi compañera Angie, que pues pertenecen a la pelvis ginecoide, androide, platipeloide y antropoide. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que conviene a las causas de origen fetal, pues vamos a tener en cuenta las dimensiones exageradas de un producto de la concepción. Se tienen que tener en cuenta en relación a la pelvis materna, que pues va a ser lo que obviamente origina la distosia. Y pues van, por lo menos de las principales causas de este volumen excesivo del niño,
y que hay que tener en cuenta en el momento que se evalúa a la madre son las enfermedades metabólicas, en especial la diabetes y también los estados prediabéticos y la obesidad en la madre. También se van a encontrar que las distocias pueden radicar en la cabeza, en los hombros, en el tronco o en las nalgas. Pues por la parte de lo que sería la cabeza, por un aumento parcial del volumen de la cabeza, se va a encontrar la hidrocefalia por trastornos de circulación en el líquido cefalorraquídeo, que pues va a terminar condicionando esta desproporción cefalopélvica y según algunos estudios, esto se presenta en 3 de cada 10.000 nacimientos. También vamos a tener lo que sería la distocia de hombros, que sería por un volumen exagerado de estos, y pues estos ya van a pertenecer a un exceso en el crecimiento total del feto como tal. También en lo que sería la desproporción fetal a nivel del tronco vamos a tener lo que sería el hidrotórax y pues particularmente la citis. Estos cuadros van a ser debidos a trastornos circulatorios y sobre todo la citis es de consecuencia de enfermedad hemolítica por isoinmunización materno-fetal. Y ya lo que sería en la parte de la nalga, entonces pues vamos a tener los tumores sacrococcígeos del tipo de teratomas, vamos a tener lo que sería también la espina bífida sacra, los quistes dermoides, que van a propender a este aumento del volumen de las nalgas, lo cual va a provocar esta desarmonía fetopélvica. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico de esta desproporción fetopélvica va a estar condicionado por 3 factores participantes que van a ser el continente, que va a ser la pelvis, el contenido, que pues va a ser el producto, y las fuerzas propulsoras de la contractilidad uterina. Entonces, pues es muy importante hacer la exploración obstétrica por pelvimetría interna, que ya Angie la explicó muy a detalle. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y pues aparte de eso se van a valorar también las dimensiones transversas del estrecho superior. Hay que tener en cuenta la forma del sacro, que normalmente debe ser cóncavo. Hay que tener en cuenta las dimensiones de la excavación pélvica, apreciando lo que sería la morfología de las espinas ciáticas, el arco subpúbico, que generalmente debe ser mayor a 90 grados, y hay que tener en cuenta también el estado de resistencia del perineo, porque este pues puede cobrar mayor importancia en una paciente añosa o en pacientes que han practicado deportes en los cuales se desarrollen los músculos perineales. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, la pelvimetría va a resultar muy útil cuando se realiza al final del embarazo. Aprecia también el volumen de la cabeza fetal y la altura de la misma en relación a la pelvis. También, pues, normalmente al final del embarazo de una paciente, de cualquier paciente, también de las pacientes nulíparas, la cabeza fetal ya se encuentra encajada, y pues cuando esto no sucede es necesario hacer una valoración cuidadosa para investigar la causa pues, de que esto no suceda, y para descartar pues lo que sería la causa de una desproporción cefalopélvica. También es importante
la exploración abdominal para ver la altura uterina y pues hay que calcular el peso aproximado del producto. También se puede hacer la cefalopelvimetría, que es un estudio radiológico que va a consistir en relacionar las dimensiones de lo que sería la pelvis materna con las de la cabeza fetal, lo cual va a permitir medir ciertos diámetros que van a ser muy difíciles de estimar clínicamente. Entonces, pues esto le va a ayudar a dar una arquitectura general a la pelvis realmente. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Listos? Sí, señor. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, por lo Sí. menos la cefalopelvimetría, ¿eso se hace? Y si se hace, ¿qué tan común es? O sea, ¿en qué casos se mandaría? No, eso está en desuso desde hace muchos años, ¿no? Eso no se utiliza, ¿no? No se utiliza con el correr del tiempo. Antiguamente sí se utilizaba mucho y se tenían muchas medidas, pero eso con el correr del tiempo se vio que no implicaba absolutamente nada, no servía para realmente hacer un diagnóstico de que si ese parto iba a ser normal o si iba a terminar en cesárea, ¿no? Entonces se abandonó completamente. La parte de rayos X se abandonó por completo y hace muchos años no se utiliza. Lo que sí se utiliza todavía pues es la pelvimetría interna para tratar uno de clasificar si realmente la capacidad pélvica de esa paciente que está finalizando el embarazo es adecuada para un parto normal. Cuando nosotros hablamos de capacidad pélvica, entramos de una vez como a la parte topográfica y estamos viendo lo que es la parte del estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Entonces ahí en esa capacidad pélvica pues tenemos que tener en cuenta 3 diámetros que nosotros podemos medir por la perimetría interna. Arriba, que es el conjugado diagonal, que ya hablan sus compañeros, y que si uno quiere tener el obstétrico, pues le resta 1.5 o 2 centímetros al conjugado diagonal. Ese mide lo que es la entrada de la cabeza del bebecito a la pelvis superior, o sea, el estrecho superior. En la medición del diámetro interciático, o sea, entre las espinas ciáticas, es importantísimo también, porque de ahí nos habla de la parte de la pelvis media, si es estrecha o no es estrecha, y por último medir el diámetro isquiático. O sea, esos 3 diámetros son importantísimos para uno decir si la pelvis es una pelvis que es capaz para soportar un trabajo de parto, o si permite un trabajo de parto, ¿no? Doctor, ¿me podría explicar bien el diámetro bisquiático? El diámetro isquiático es de las tuberosidades isquiáticas, es de la parte inferior de la pelvis, o sea, la parte externa. Ya usted coge su puño y el puño lo aproxima y hace presión sobre la parte de lo que es de la vulva, tratando de tocar las espinas bisquiáticas, o sea, la parte externa. A ver si me explico. Imagínense la paciente en posición de ginecológica, que usted está haciendo una revisión ginecológica. Entonces su puño, el puño suyo, lo apoya sobre la parte de lo que es la vulva. Y ese puño va, la idea es como tratar de llevarlo hacia las espinas isquiáticas. Si con ese puño usted logra tocarlo, o sea, ese diámetro más o menos, lo normal es de 8 o 9 centímetros. Si usted lo toca, quiere decir que puede haber una estrechez a ese nivel, una disminución de ese ángulo, que es importante para saber si el problema es a nivel de la pelvis inferior. En conclusión, la única forma hoy en día, con el correr del tiempo, de los años, la única forma de saber si realmente la paciente tiene una desproporción cefalopélvica es permitiendo una prueba de trabajo de parto, ¿no? Porque acuérdense que el feto tiene muchos movimientos, mucha capacidad de adaptación a las pelvis. Lo otro es que a pesar de que la pelvis, las articulaciones son sinartrósicas, es decir, no tienen movimientos, hay un movimiento que sí se puede hacer, que es el movimiento de nutación y contranutación, que es la propulsión del coxis. Entonces hay que
dejar la paciente en trabajo de parto para saber si realmente hay una desproporción cefalopélvica. Con el correr del tiempo se ha visto que todas las pacientes que son sometidas a cesáreas por desproporción cefalopélvica realmente no lo eran. Se embarazan de nuevo y tienen unos partos normales, ¿no? Es más o menos la idea en el día de hoy. Desproporción cefalopélvica, hay que darle una prueba de trabajo de parto a la paciente para ver si realmente la hay o no la hay, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace la prueba de trabajo de parto? Sí, la prueba de trabajo de parto, acuérdense que cuando estuvimos hablando tenemos las fases del parto, entonces tenemos la fase activa del parto, que es que la paciente ya haya iniciado su actividad uterina, que cuando nosotros la revisamos en urgencias y hacemos el tacto vaginal, encontramos que ese cuello ya está borrado y que tiene una dilatación más o menos de 3-4 centímetros. Eso es lo ideal, que la paciente llegue con un bicho más o menos de mayor de 6. Eso implica que tenga un borramiento de un 100%, una dilatación de 3-4 centímetros. Ahí se hospitaliza la paciente. Y se hospitaliza, se le da una prueba de trabajo de parto de 2 o de 4 horas, una corta que es de 2 horas o de 4 horas. La idea es ver con una buena dinámica que tiene la paciente, si en esas 2 o 4 horas tenemos que hay una dilatación que avanza la dilatación, o sea que la dilatación cervical no se detiene sino avanza, y si la cabeza se encaja. Entonces, si tenemos una prueba de trabajo de parto positiva, quiere decir la dilatación avanzó, hablamos más o menos 1 cm/hora, que hablamos en las clases pasadas, y si descendió de acuerdo al plano de Hodge la cabeza, esa prueba es positiva, quiere decir que esa paciente es apta para tener un trabajo de parto y tener seguramente un parto normal. Si hay una detención, por ejemplo, en el borramiento, perdón, en la dilatación del cuello, si hay una detención en el descenso de la cabeza fetal, pues sabemos que esa prueba de parto pues, es negativa. Quiere decir que muy seguramente esa paciente va a terminar en una cesárea. Entonces, básicamente es hospitalizar a la paciente en la fase activa del trabajo de parto, borramiento del 100%, dilatación de 4 centímetros, y controlarla en 2 o 4 horas, de acuerdo si va a hacer una prueba de parto corta o una prueba de parto larga de 4 horas. Y dependiendo de la evolución, entonces uno decide si realmente vale la pena dejar a la paciente en trabajo o si es mejor desembarazarla por vía alta, o sea, programarle una cesárea. ¿Alguna otra pregunta? Hay unas indicaciones absolutas para programar una cesárea, es cuando uno realmente tiene una estrechez pélvica, pero que esa estrecha la paciente, ¿no? Hay pacientes que realmente tienen una pelvis muy estrecha y es muy evidente esa paciente, pues sí no vale la pena someterla a un trabajo de parto. Pero el resto de pacientes sí, o esas pacientes que tienen problemas de pelvis asimétricas, pacientes que tienen alteración de los diámetros oblicuos, que son completamente asimétricas, son pacientes que uno sabe que realmente no van a tener un parto normal, porque van a tener consecuencias no solamente maternas, sino consecuencias sobre todo fetales, ¿no? Los pacientes con pelvis asimétricas, pues ya sabe uno que van a terminar en una cesárea. ¿Algo más? Una recomendación muy respetuosa para el grupo en la presentación de las diapositivas, porfa no colocar tanta letra y tanta imagen, ¿no? Porque a veces ustedes mismos se pierden ahí leyendo o viendo las imágenes. Entonces, tratar de ser consecuentes en lo que es cuando coloquen imágenes o cuando coloquen letras, ¿no? Entre menos tengan, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es como una recomendación, ¿no? Bueno, de resto muy bien. Que pasen un buen día. Hasta luego.